Todo comenzó una tarde completamente normal. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando decidí encender la computadora y entrar a jugar unas cuantas partidas de Forsaken. Mi único objetivo en ese momento era distraerme un rato de las tareas escolares y pasar un momento divertido. Sin embargo, en cuanto ingresé al servidor, noté que el ambiente estaba un poco extraño. La gran mayoría de los usuarios conectados eran niños bastante pequeños. Por el chat de voz general se alcanzaban a escuchar risas constantes, voces muy agudas y bromas infantiles que se hacían constantemente entre ellos. Hasta donde yo lograba observar en la lista de jugadores, yo parecía ser la única chica presente en todo el servidor en ese momento. Para esa partida, yo llevaba equipada una skin de chico. La razón era sumamente simple, no tenía ninguna intención oculta. Solo me gustaba mucho cómo se veía estéticamente ese personaje en el menú del juego. Jamás me hubiera pasado por la cabeza que una simple elección cosmética iba a desencadenar todo el drama absurdo que ocurrió después. Al iniciar la primera ronda del juego, el sistema seleccionó al azar a uno de los niños pequeños para que fuera el villano de la partida. Desde el primer segundo en que arrancó la acción, noté un comportamiento muy extraño de su parte. El niño comenzó a perseguirme a mí de manera obsesiva por todo el escenario. Lo más curioso de todo es que había otros jugadores corriendo muchísimo más cerca de él, pero él los ignoraba por completo y prefería seguir detrás de mis pasos. Al principio pensé que solo era una simple coincidencia del juego, así que decidí no darle la menor importancia y continué corriendo. En cuanto la ronda llegó a su fin, aquel niño abrió inmediatamente su micrófono en el chat de voz para dirigirse a mí en un tono muy molesto. Me reclamó de forma directa diciendo que dejara de usar skins masculinas si en realidad era una chica, asumiendo erróneamente todo lo contrario. Yo me quedé completamente confundida y en shock frente a la pantalla. Para empezar, su lógica estaba al revés, y además, yo sí soy una mujer en la vida real. Lo único que alcancé a responder ante su confusión fue un simple «¿Disculpa?». El niño ignoró mi tono y continuó asegurando que yo solo estaba fingiendo para llamar la atención de los demás. Como no tenía las más mínimas ganas de ponerme a discutir con un desconocido por un simple videojuego, decidí silenciarlo mentalmente y continuar jugando. Lamentablemente, para la siguiente partida, la situación se complicó todavía más. Cuando la ronda terminó, ese mismo chico regresó al chat de voz, pero esta vez venía acompañado por un amigo suyo. Entre los dos comenzaron a señalarme y a molestarme a través del micrófono de forma consecutiva. Insistían en que yo era una mentirosa, que seguramente era un niño pequeño usando avatares diferentes para engañar a la gente en los servidores, y decían una gran cantidad de cosas absurdas. Después de escucharlos pacientemente durante un buen rato, me cansé de la situación y decidí que era momento de activar mi propio micrófono por primera vez en la noche. Les respondí con la mayor calma y tranquilidad del mundo para aclarar la situación. En el preciso instante en que mi voz real se escuchó a través del chat, ocurrió un silencio absoluto en el servidor. Los dos niños dejaron de hablar de golpe, como si se hubieran quedado mudos. Literalmente, nadie emitió un solo sonido durante varios segundos, al punto de que llegué a pensar que se les había cortado la conexión de internet. Después de ese largo e incómodo silencio, uno de ellos preguntó en un tono de voz sumamente bajo y tímido si realmente yo era una chica de verdad. Con total tranquilidad, me limité a responderle que sí. Fue impresionante ver cómo, a partir de esa simple palabra, les cambió la personalidad de una manera radical. En la ronda que siguió, su actitud hostil desapareció por completo. Ya no intentaban eliminarme ni molestarme en lo absoluto. Al contrario, si veían que el peligro se acercaba a mí, corrían desesperados a distraer al oponente para que yo pudiera escapar a salvo. Incluso comenzaron a regalarme objetos valiosos del juego y me seguían como guardaespaldas por todo el mapa para, según ellos, protegerme. Yo no podía evitar reírme en silencio frente a la pantalla, viendo cómo apenas 5 minutos antes se la pasaban diciendo cosas negativas y ahora actuaban así. Conforme pasaron un par de rondas más, las cosas se tornaron bastante incómodas. Los dos niños empezaron a competir entre ellos de forma muy intensa para ver quién lograba llamar más mi atención o quién hablaba más tiempo conmigo. Uno me preguntaba constantemente mi edad, mientras el otro me cuestionaba si me conectaba a jugar todos los días de la semana. Después empezaron a llenarme de halagos diciendo que yo era una jugadora excelente y, finalmente, ambos terminaron preguntándome si quería ser su novia dentro del juego. Lo rechacé a los dos de manera inmediata y contundente.
no solo porque yo ya tengo a mi pareja en la vida real, sino porque me pareció una actitud sumamente ridícula y exagerada por el simple hecho de haber escuchado mi voz. Como ellos continuaban insistiendo a pesar de mi negativa, se me ocurrió decirles una frase muy específica para ver cómo reaccionaban y divertirme un poco con la situación. Abrí el micrófono y les dije con total naturalidad: por cierto, todo esto que acaba de pasar quedó completamente grabado. Cabe mencionar que esto no era una mentira para asustarlos, ya que yo acostumbro tener un programa de captura encendido de fondo cada vez que juego para registrar mis mejores partidas. En cuanto la palabra grabado retumbó en sus audífonos, los dos se quedaron completamente mudos una vez más. Apenas 5 segundos después, apareció el mensaje en pantalla de que el primer jugador había abandonado la partida. Tan solo un segundo más tarde, su amigo hizo exactamente lo mismo y se desconectó del servidor. Yo no pude contener la risa ante semejante desenlace tan rápido. Todavía me causa una gracia enorme recordar cómo pasaron de la hostilidad absoluta a intentar conquistarme en segundos, para terminar desapareciendo por el miedo a quedar expuestos en un video. Al final del día, todo quedó como una gran lección sobre la hipocresía en internet y una divertida anécdota para contar. Todo sucedió durante mi época en la escuela primaria. Un día, en la hora del recreo, me encontraba platicando alegremente con dos de mis amigas, a quienes llamaré Sofía y María para proteger su identidad. De pronto, Sofía decidió ir a los baños que estaban ubicados en una esquina del patio. Ese lugar siempre se sentía extraño. Cada vez que alguien entraba, se percibía una presencia muy pesada. Al regresar, Sofía nos contó sumamente asustada que había escuchado la voz clara de una niña, a pesar de que todos los cubículos estaban completamente vacíos. María fue a comprobarlo y regresó confirmando el hecho. Yo decidí no ir porque siempre he sido muy miedosa e intenté convencerme de que era una broma de muy mal gusto, aunque María jamás me mentía con temas de terror. Unas semanas después, Sofía se cambió de escuela y, extrañamente, nos bloqueó de todas las redes sociales posibles sin dar explicaciones. Nos pareció muy raro, pero pensamos que simplemente ya no quería nuestra amistad. Pasó un año entero y, ya en 4º grado, casi había olvidado el suceso, hasta que me tocó ir a esos mismos baños durante el recreo. María me acompañó y se quedó afuera esperándome. Al entrar, noté con rareza que todas las puertas estaban abiertas de par en par. Ingresé a uno y, a los pocos segundos, alguien comenzó a golpear mi puerta cada vez más fuerte. Pensando que era mi amiga, le grité a María que dejara de jugar, pero el baño se quedó en un silencio sepulcral. Grité que estaba ocupado y los golpes cesaron. Al salir, me llevé la sorpresa de que María ya no estaba ahí. Le pregunté a unas niñas de 6º grado si habían visto a alguien tocando y me aseguraron que nadie había entrado. Me lavé las manos a toda prisa y salí corriendo. Encontré a María hasta el otro extremo del patio, cerca de la cafetería. Al confrontarla me confesó que se había ido corriendo porque escuchó los golpes pero no vio a nadie provocándolos. En ese instante me congelé al recordar un detalle aterrador. Cuando miré hacia abajo mientras golpeaban, no había pies debajo de la rejilla de la puerta. Por cierto, chicos, ya se activaron las membresías del canal. Si quieren apoyar el contenido y tener beneficios exclusivos, como saludos en mis videos o incluso poder agregarlos a mi lista de amigos en Roblox, vayan a revisar los niveles de las membresías. Cualquier duda estaré al pendiente de sus comentarios. Ahora sí, sigamos con el video. Todo comenzó en mi primer día en una nueva escuela. El ambiente era bastante agradable y todos se portaban súper amables conmigo, pero mi atención estaba fija en una persona en específico a quien, por privacidad, llamaremos Lucía. Ella era bonita, inteligente, muy educada y parecía la definición de la persona perfecta. Después de pensarlo mucho, junté todo mi valor y me acerqué a preguntarle si quería ser mi amiga. Ella aceptó de inmediato y al principio todo marchaba de maravilla, hasta que comenzaron los verdaderos problemas. De la nada, Lucía empezó a enojarse por absolutamente todo. Bastaba con que yo fuera yo misma para que ella se molestara y me aplicara la ley del hielo. En mi ingenuidad, yo pensaba que esos silencios y tensiones eran normales dentro de una amistad, pero me ponía muy triste y terminaba sintiéndome culpable de todo el drama.
Comencé a pedirle consejos a mi mamá, quien al ver la situación me recomendaba que hablara con ella y le pidiera que no fuera tan rencorosa. Yo me negaba por el terror que me daba que se alejara y terminar quedándome completamente sola en la escuela. El punto crítico llegó cuando me dejó de hablar por más de 10 semanas seguidas. Ante ese vacío, decidí empezar a juntarme con otra compañera llamada Renata. Tiempo después, Lucía decidió reconciliarse conmigo, pero pronto descubrí que solo lo hizo por puro interés. Nos tocaba realizar un proyecto de inglés y como a mí me va excelente en esa materia, me buscó para asegurar una buena calificación, confesándome que no lo había hecho con su otra amiga, Anastasia, porque ella no era tan buena en el idioma. Aprovechando el momento, decidí abrir mi corazón y decirle amablemente que a veces me sentía excluida cuando me dejaba sola para irse con Anastasia. Lejos de comprenderlo, se molestó muchísimo, me acusó de estar celosa y me aplicó la ley del hielo otra vez. La situación escaló tanto que mi mamá tuvo que hablar con la mamá de Lucía. Sin embargo, ella manipuló las cosas y cambió los roles, asegurando que yo era quien le había dejado de hablar. Después de tanto sufrir, por fin me atreví a ponerle un límite y le mandé un mensaje muy educado diciéndole que ya no quería continuar con la amistad. Primero me respondió un seco, ok, mañana, pero luego lo borró y me escribió que yo le hacía daño porque supuestamente no sabía quién era ella en realidad. Poco después se cambió al grupo B del colegio y aunque sentí un alivio, hace muy poco descubrí algo muy doloroso. Renata y otra supuesta amiga llamada Emma hablaban mal de mí a mis espaldas. Esta historia nos enseña que es muchísimo mejor estar solos que mantener amistades basadas en el interés, la manipulación o los malos comentarios. El verdadero valor de una persona no se mide por cuántos amigos tiene en el salón, sino por la lealtad y el respeto de quienes la rodean. Nunca cambies tu forma de ser ni ruegues por el afecto de alguien que te hace sentir culpable por ser tú misma. Quien te quiere bien, te aceptará y te respetará siempre de verdad. Esta experiencia me ocurrió hace algún tiempo, durante una época en la que asistía a la escuela por la tarde para recuperar algunas materias que debía. Una de esas tardes, un grupo de compañeros y yo nos tuvimos que quedar después del horario habitual, porque necesitábamos terminar un trabajo en equipo muy importante. Para ese momento, prácticamente todos los alumnos y el personal ya se habían ido a sus casas. Solo quedábamos nosotros, unos pocos estudiantes, junto con una profesora que se había quedado para supervisarnos en el salón. Mientras nos concentrábamos en el trabajo, empezamos a escuchar claramente el sonido de unos pasos firmes resonando en el pasillo exterior. Al principio no nos alarmamos. Pensamos que se trataba del portero haciendo su ronda de limpieza o de algún profesor rezagado que buscaba sus cosas. Sin embargo, la curiosidad pudo más, y uno de mis compañeros se asomó por la puerta para mirar. Para nuestra sorpresa, regresó diciendo que no había absolutamente nadie afuera. Intentamos ignorar el asunto y seguimos escribiendo, pero unos minutos después, los pasos volvieron a escucharse. Esta vez sonaban muchísimo más cerca de nuestro salón, avanzando directamente hacia nosotros. De repente, la manija de la puerta hizo un pequeño ruido metálico, como si alguien desde el exterior intentara abrirla para entrar. Nos quedamos helados. Volvimos a revisar de inmediato, pero el pasillo seguía estando completamente vacío y en silencio. La profesora, tratando de mantener la calma del grupo, nos dijo que seguramente solo era el viento que golpeaba las estructuras, aunque todos sabíamos perfectamente que todas las ventanas del edificio estaban cerradas. Llenos de nerviosismo, terminamos el trabajo lo más rápido que pudimos, guardamos nuestras cosas y salimos todos juntos de la escuela sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué provocó esos ruidos esa tarde, pero varios alumnos afirman que, cuando la escuela se queda casi vacía, todavía se escuchan esos mismos pasos fantasmales caminar por el pasillo.